alumnos y alumnas, reciban un saludo amistoso del Instituto Politécnico Radial, fundado por los Servicios de Prensa para el Desarrollo, con la siempre benevolente y la generosa acogida de Radio Santa Rosa, fundada por los padres dominicos. A la Radio Santa Rosa le agradecemos de toda sinceridad por ayudarnos a no quedar excluidos con un proyecto de comunicación educativa. En efecto, somos un proyecto de radioeducación a distancia basado en el voluntariado que busca contribuir a que la idea de una educación de calidad sea un derecho para todos y para todas. También nos anima la intención de que los jóvenes con problemas económicos y con interés en estudiar puedan aprender desde un medio masivo y gratuito como es la radio y que puedan acceder a una formación breve pero útil en algunos de los múltiples campos del conocimiento. Queridas amigas y amigos de Radio Santa Rosa, hemos llegado al cuarto episodio del radiocurso sobre la historia de la matemática inca y pueblos del Perú, organizado por el Instituto Politécnico Radial en coordinación con la Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática Pinema. En esta oportunidad, las socias de Apinema, Emilia del Busto Zipán, Marisol Celarayana Dauto y Diana Quintana Sánchez, nos guiarán en una nueva aventura. ¿Qué medidas empleaban los antiguos peruanos? Escuchemos. Los incas fueron sin duda grandes constructores, particularmente de obras públicas. Edificaron templos, fortalezas, palacios y tambos. Trazaron y construyeron caminos, condujeron el agua y a través de la andenería aprovecharon agrícolamente las pendientes de los Andes. Así es, Emilia. El diseño arquitectónico que desarrollaron los incas debió exigir el desarrollo de una geometría práctica. ¿Cómo habrán medido? ¿Qué recursos, técnicas e instrumentos habrán empleado? Efectivamente, Marisol, con solo observar el legado inca podemos darnos cuenta de que ellos supieron trazar y delimitar, medir longitudes y áreas, usar escalas, entre otras demandas de su tarea constructora. Muy de acuerdo con ustedes, Diana y Marisol. Y además de expertos constructores, los incas también fueron grandes planificadores de la producción y el consumo de sus alimentos. Recordemos que aprendieron a controlar eficientemente el ciclo agrícola y la distribución del producto de la tierra en cuanto al consumo y al culto. ¡Ah, claro! Para lograr ello, los incas también tuvieron que medir sus sembríos, pesar los productos, nivelarlos para el trueque, medir y prever el tiempo. Coincidimos entonces en que para desarrollar todas estas actividades, los incas tuvieron como soporte uno o varios sistemas de medidas. El día de hoy, cuarta sesión de este radiocurso, aprenderemos cuáles fueron algunas de las medidas que emplearon nuestros ancestros, los incas. Los relatos de los cronistas, los primeros diccionarios quechua-español redactados en fecha cercana a la conquista y diversos trabajos de investigación señalan que los incas emplearon medidas itinerantes, que eran múltiplos del paso humano. Esto les permitía medir longitudes de los caminos, por ejemplo. Y para medir objetos pequeños, empleaban como base partes del cuerpo humano. A esto le llamamos medidas antropométricas. ¡Interesante! Viene a mi memoria el recuerdo de mis primeros años de escuela, cuando la maestra me enseñó a medir con la palma de mi mano y el pie. Pero sigamos conversando, ya que quiero saber un poco más. Conozcamos algunas de las unidades de longitud recopiladas. Primero tenemos la ricra o braza. Es la distancia que hay entre los extremos de los dedos pulgares cuando los brazos están extendidos de manera horizontal. Después está la silla, equivale a la mitad de la braza. El cuchuj o codo era la medida de la distancia que va del codo hasta la extremidad de la mano. Está también la capa, palmo o cuarta, que es la distancia para una mano extendida desde la punta del dedo pulgar hasta el extremo del meñique. Casi por último está el yuku o geme, distancia entre la extremidad del pulgar y la del índice con la mano abierta. Y finalmente, la rucana o lucana implicaba medir empleando el dedo. Aunque otro autor, Calvo, añade a esta lista la ñaupa rucana,
medida del largo del pulgar, y el chaki como medida con el pie. Pero hay un detalle de gran importancia. Les comento. Una de las investigaciones más destacadas sobre este tema es la de Agurto Calvo de 1987, quien estudió la arquitectura incaica en Cusco y sus alrededores, documentando una serie de dimensiones correspondientes a habitaciones, puertas, muros, corredores y también a elementos urbanísticos como calles y plazas. Lo que resaltó fue que además de la antropometría, los incas emplearon la organización decimal ya vista en el quipu y la yupana, y además establecieron relaciones entre medidas. Es cierto, cuando se habla de emplear la organización decimal, se referían a que 2 unidades consecutivas podían variar de 10 centímetros en 10 centímetros, o sus múltiplos y sus submúltiplos, ¿verdad? Así es, Marisol, no habían medidas intermedias. Y en lo que se refiere a que establecieron relaciones entre las medidas, los incas notaron que 20, 40, 80 y 160 se correspondían con las dimensiones de partes importantes del cuerpo. Por ejemplo, la brazada o ricra mide aproximadamente 160 centímetros y las medidas inferiores corresponden a la vara, es decir, 80 centímetros, el codo, 40 centímetros, el palmo, 20 centímetros y la tajya, 10 centímetros. Estas medidas antropométricas permitieron a los incas emplear una cuerda y a través de dobleces medir y edificar majestuosas construcciones, como nuestra maravilla del mundo, Machu Picchu, entre otras que asombran a peruanos y extranjeros. Pero, como dijimos inicialmente, fueron varios los sistemas que emplearon. Garcilaso de la Vega, en su obra Comentarios Reales de los Incas, relata que al casarse todo hombre o hatun runa, recibía un área de tierra que denominaban topo o tupu, y con ella debía satisfacer sus necesidades básicas y las de su cónyuge. No había una medida exacta, pero es un indicio de la existencia de unidades de superficie. Y los incas también emplearon medidas de capacidad. Nos referimos a la poksha, que equivalía a 27,7 litros. Algunos cultivos, como el maíz, eran medidos en recipientes. Los líquidos se medían en cántaros y tinajas. Había cajas de paja o juncos, en los que guardaban objetos o productos como frutas secas. Las hojas de coca eran conservadas en runcus o grandes cestas, y el poktof era la unidad de medida equivalente a la porción de granos que entra en la concavidad formada por las manos juntas. La existencia de todas estas unidades de medidas nos lleva a pensar que debió haber instrumentos de medición. En efecto, González Holguín nos habla del chuta-casqui como medida pública de tierras, y Rowe en 1946 del cota-caspi como una vara de longitud de la ricra equivalente a 1,6 metros, medida estándar de terreno. Este patrón de medida debió servir para medir dimensiones pequeñas, como puertas, ventanas, escaleras, entre otros. Y para dimensiones superiores probablemente se utilizó la ñañuhuasca o cuerda delgada, como lo menciona Betanzos en 1556 en su crónica sobre la reconstrucción de la ciudad de Cusco por el Inca Pachacútec. El propio Inca cogió una cuerda y midiendo el terreno fijó las dimensiones de lotes y calles. Investigadores modernos proponen que esta cuerda patrón debió ser equivalente a 4 ricras o 6,4 metros. Ha sido muy grato haber conocido más sobre nuestros antepasados. Sí, especialmente valorar los grandes logros de los incas a partir del diseño y uso de medidas tan sencillas. Ello nos invita a la reflexión de lo que podemos hacer ahora que tenemos más recursos. Es hora de empezar.
Este episodio ha sido elaborado considerando las siguientes referencias. Agurto S., 1987. Estudios acerca de la construcción, arquitectura y planeamiento incas. Universidad de Valencia. González Carmen. Las medidas longitudinales andinas. Programa 2014-2018 de la Federación CNRS Typologie et Universals Linguistiques. Ministerio de Educación 2013. Matemática en Educación Intercultural Bilingüe. Orientaciones pedagógicas. Hemos llegado al final de este radiocurso, cuyo objetivo ha sido difundir parte de nuestros conocimientos matemáticos ancestrales. Muchas gracias a Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática, APINEMA, al Instituto Politécnico Radial y a la colaboración especial de Nicolás Javier Burdizo Bobbio. Hasta la próxima.